está grabando. Buenas, gente de YouTube. Recordad seguirme en el Twitch. Y así estáis conmigo en los directos. Hoy vamos a leer. Vamos a seguir con Guerra y Paz. Que lo tengo aquí. Estaremos en el capítulo. Nos quedamos, mejor dicho, en el capítulo 6 de la tercera parte. Pero antes, os traigo una sorpresita. Me han publicado un micro relato en un concurso que me apunté y han sacado un librito que se llama Iguales y Diversas. Primer concurso de micro relatos. Han sacado un librito así en apaisado, ¿no? Algo así. Con algunos micro relatos, pues. No sé, hay unos cuantos de los que han participado, no sé cómo los han elegido. Y entonces, pues me hacía mucha ilusión leeros el mío, ¿no? Que está en la página 39. Que se denomina Hermafrodita. ¿Tenéis ahí? ¿Vale? El tema del concurso era reflejar cierta diversidad a la hora de escribir el microrelato. Y yo pues dije que más diverso que un hermafrodita, ¿no? Entonces mi microrelato trata de eso. Y sí que me haría ilusión, y como este es mi canal, hago lo que quiero, pues leeroslo y dejar constancia de ello y a ver qué os parece, ¿no? Dice así: Hermafrodita. Te escribo esta última carta, querido amigo, para que comprendas cómo me siento. Estoy harta, postrada entre las rocas, inmóvil, hundida en la oscuridad sólida y fría de esta cueva. Solo veo sombras, hijas de una luz que desconozco. Siento mis carnes desprenderse de unos huesos cada vez más débiles. Estoy harta. Demasiado tiempo aguantando a esos peregrinos que deambulan con sus esperanzas a cuestas, que buscan la resolución de sus misterios, que tienen la fe que yo ya no tengo. Sus esperanzas son mi yugo. Yo, que soy la forma perfecta, la unidad de lo completo, yo, que represento el orden original del mundo, no prevalezco sobre ellos. Soy su sirviente, una simple santa que debe escuchar sus rezos y lamentos y prometerles la salvación. No pueden ser salvados, amigo mío, porque no son uno como yo, que represento la divina providencia, el ser de seres, la última de una estirpe maldecida. Estoy harta. Antes ultrajada, temida, ridiculizada, ahora santificada por los mismos necios que me maltrataron. Fui golpeada mientras estos parásitos gritaban improperios contra mi ser y mi alma. Antinatural, monstruo, demonio, bestia. Me insultaban y golpeaban porque representaba sus miedos y carencias. He de decirte, amigo, que los que representan lo antinatural son ellos, los monstruos son ellos. Ellos, que no representan el uno, el todo y lo completo. Ellos, seres circuncidados por la divinidad que tanto anhelan. Ellos, que buscan constantemente una mitad que los convierta en todo. Yo, como sabes, no necesito de mitades. Soy la completa esencia. Soy la perfecta unidad cósmica. Por eso me santifican después de haberme injuriado. Están acostumbrados a maltratar a sus dioses. Pues yo estoy harta. He decidido terminar con todo. Sellaré con mi sangre las palabras que te escribo, que mi carne sea la prueba del delito. Y aquí acaba este microrelato que han publicado en este libro, Apaisado, que es Iguales y Diversas, primer concurso de microrelatos, que creo que está hecho por el gobierno de Aragón el concurso. No sé ni a qué concurso me apunto, la verdad, porque me apunto a muchos. Entonces cuando ocurre una cosa así, pues hace ilusión que aún no tenga escrito su microrelato, su escrito en un libro, ¿no? En físico, hace mucha ilusión. Y quedará para la posteridad. Quedaré para siempre en este mundo. ¡Guajaja! ¡Qué malo soy! ¡Qué bueno soy! Madre mía. Espero que os haya gustado. Ya me contaréis qué os ha parecido. Y ahora, después de este pequeño paréntesis, o este pequeño inicio alternativo, vamos a seguir leyendo Guerra y Paz de Lev Tolstoy, tercera parte, capítulo 6. Al día siguiente de la revista, Boris, vestido con su mejor uniforme y acompañado de los deseos de suerte de su compañero Berg, fue a ver a Volkonsky a Olmutz.
deseando aprovechar su buena disposición y conseguirse el mejor puesto posible con alguna personalidad importante, que era lo que más le atraía a conseguir en el ejército. Una voz interior le hablaba en contra de su voluntad y a veces le parecía vergonzoso ir a rogarle a nadie. Pero, por otra parte, no, se decía a sí mismo, son todas esas fantasías infantiles y caballerescas de Rostov las que están repercutiendo en mí. Es hora de olvidarse de esas cosas. Están bien para él, al que su padre manda miles de rublos. No le envidio y le quiero, pero yo que no poseo nada aparte de mi persona, he de hacer carrera. Reprimió ese sentimiento que se le antojaba de falsa vergüenza y con decisión se dirigió a Olmutz. No encontró ese día al príncipe Andrei en el Estado Mayor, pero el esplendor, ese ambiente festivo y poderoso, de usanza solemne de la vida que vio entonces en Olmutz, donde estaba el cuartel general, el cuerpo diplomático, los dos emperadores con su séquito de cortesanos y allegados, solo consiguió aumentar su deseo de pertenecer a ese elevado mundo. No conocía a nadie, y a pesar de su elegante uniforme de la guardia, todos aquellos que iban y venían por la calle en sus elegantes coches, con sus plumas, sus bandas y sus órdenes militares o cortesanas, parecían estar tan por encima de él que no querían ni podían darse tan siquiera cuenta de su existencia. En el cuartel general de Kutuzov, donde preguntó por Volkonsky, todos los ayudantes de campo e incluso los ordenanzas le miraron como si quisieran darle a entender que, como él, eran muchos los oficiales que deambulaban por ahí, y que ya estaban todos hartos de ellos. A pesar de ello, o quizá más instigado precisamente por esto, de nuevo al día siguiente, el 15, entró tras la comida en la gran casa de Olmutz ocupada por Kutuzov y preguntó por Volkonsky. Este estaba en casa, y Boris fue conducido a una gran sala donde antes seguramente se hacían bailes y en la que ahora había 5 camas y una variedad de muebles, mesas, sillas y un clavicordio. Un ayudante de campo, vestido con una bata persa, estaba sentado en una mesa cerca de la puerta y escribía. Otro, colorado y grueso, estaba tumbado en la cama con las manos tras la cabeza y riéndose con el oficial que se encontraba a su lado. El tercero tocaba un alegre vals en el clavicordio. El cuarto estaba echado sobre el clavicordio y canturreaba. Ninguno de estos señores reparó en Boris ni cambió de postura. El que escribía, al que Boris se dirigió, se volvió hacia él enojado y le dijo que Volkonsky estaba de servicio y que si necesitaba verle, que pasara a la sala de recepciones por la puerta de la izquierda. En la sala de recepciones, además del ayudante de campo, había unas 5 personas entre los que salían, entraban o pasaban: el encargado general de alojamiento, el artillero jefe, un anciano ayudante de campo, el jefe de un destacamento, el encargado de aprovisionamiento, el jefe de la propia cancillería, un ayudante de campo ordenanza, un ayudante del emperador, etcétera, etcétera. Todos ellos, casi sin excepción, hablaban en francés. En el momento en el que Boris entró, el príncipe Andrei, entornando los ojos con desprecio, con ese particular aspecto de cansancio excesivamente amable que dice claramente que si no tuviera la obligación no hablaría con usted ni un minuto, escuchaba a un anciano general cubierto de condecoraciones que casi de puntillas, estirado, con una expresión servil de soldado en su rostro amoratado por el apretado cuello, contaba algo al príncipe Andrei. Muy bien, tenga la bondad de esperar, le dijo al general, y habiendo reparado en Boris, no se dirigió más al general que corría tras él suplicándole que escuchara una cosa más, sino que con una alegre sonrisa, saludándole con la cabeza, se dirigió a Boris. Su rostro adoptó esa tierna expresión infantil que resultaba tan encantadora para aquellos a los que la dirigía. Boris en aquel instante comprendió más que nunca que aparte de la subordinación y la disciplina que estaba escrita en las normas y que se conocía en el regimiento y él mismo conocía, había otra subordinación más importante, la que establecía que ese general, con el rostro amoratado, esperara respetuosamente a que un capitán, el príncipe Andrei, encontrara más de su gusto conversar con el alférez Drubetskóy. Boris decidió no seguir a partir de ese momento lo que estaba escrito en las normas, sino esa subordinación no escrita. En ese momento sintió que solamente por haber sido recomendado al príncipe Andrei se colocaba inmediatamente por encima del general, que en otras circunstancias, en el frente, hubiera podido exterminarle a él, un alférez de la guardia. El príncipe Andrei fue hacia él y le dio la mano. Qué lástima que ayer no pudiera encontrarme.
Perdón. Uy. Pasé todo el día con los alemanes. Fui con Weyreuter a comprobar la disposición. Cuando los alemanes se ponen puntillosos, no se acaba nunca. Boris sonrió como si lo que contaba el príncipe Andrei fuera algo conocido para él, pero era la primera vez que escuchaba el apellido Weyreuter e incluso la palabra disposición. Bueno, ¿qué, querido? ¿Sigue queriendo ser ayudante de campo? He pensado en usted en este tiempo. Sí, he pensado, dijo Boris enrojeciendo involuntariamente por alguna razón. Solicitar un puesto con el comandante en jefe. Recibió una carta del príncipe Kuragin, hablándole de mí. Solo quiero pedirlo porque, añadió, como si le diera vergüenza, creo que la guardia no entrará en combate. ¿Qué tal, Pecapoco? Bienvenido. Sí que lo he leído, sí. Si no has estado, esto se grabará para YouTube, es decir, se resubirá, está grabado, y si no, al final lo vuelvo a leer. Si es lo que te preocupa volverlo a escuchar, lo vuelvo a leer otra vez al final. Me leo un poquito de Guerra y Paz y luego lo vuelvo a leer al final y ya estaría. Bien, bien. Hablaremos de todo, dijo el príncipe Andrei. Solo permítame que termine con este señor y enseguida estoy con usted. Y cuando el príncipe Andrei fue a despachar al amoratado general, este, que evidentemente no compartía las ideas de Boris sobre las ventajas de la subordinación no escrita, clavó una mirada tan terrible y feroz en el atrevido alférez que le había impedido terminar su conversación con el ayudante de campo, que Boris se sintió incómodo. Se volvió y esperó con impaciencia a que volviera el príncipe Andrei del despacho del comandante en jefe. Esto es lo que he pensado para usted, dijo el príncipe Andrei cuando entraron en la gran sala donde estaba el clavicordio. El ayudante que había recibido a Boris con tanta frialdad fue amable y cortés con él. No sacará nada acudiendo a Kutuzov, decía el príncipe Andrei. Le dirá un montón de gentilezas, le invitará a comer con él. Esto no estaría tan mal para el servicio a esta subordinación, pensó Boris, pero no conseguirán nada más que eso. Pronto seremos un batallón de ayudantes de campo y ordenanzas. Esto es lo que haremos. Tengo un buen amigo, un general ayudante del emperador Alejandro y una excelente persona, el príncipe Dolgorukov, y aunque puede que no lo sepa, resulta que ahora ni Kutuzov, con todo el Estado Mayor, ni nosotros significamos nada. Todo está ahora centralizado en el zar. Así que nos dirigiremos a Dolgorukov. Yo también he de ir a verle. Ya le he hablado de usted. Así veremos si hay posibilidad de encontrarle un puesto con él o en otro sitio ahí, más cerca del sol. Estaba bien avanzada la tarde cuando llegaron al palacio de Olmutz, donde se encontraba el emperador con sus allegados. Y aquí acaba el capítulo 6. Que no, peca poco, que me has dado buena idea, que lo leeré al final también otra vez para los que se incorporen más tarde. No lo leo ahora otra vez porque estoy grabando, entonces en la grabación se va a escuchar dos veces el relato, por eso, ¿eh? Entonces al final, cuando acabe con Guerra y Paz, corto la grabación y lo vuelvo a leer 1, 2, 15 veces, las que hagan falta, es decir, no te preocupes por eso, que no, para mí no es ninguna molestia. Vamos a seguir con el capítulo 7. Ese mismo día se reunía el consejo de guerra del que formaban parte todos los miembros del Hofkriegsrat, que ponen en una nota a pie de página que es el Consejo Supremo de la Guerra. Y los dos emperadores, y en el cual, en contra de la opinión de los ancianos, de Kutuzov y del príncipe, oh madre mía, Schwarzenberg, se había decidido atacar inmediatamente y presentar batalla general a Bonaparte. Acababa de terminar la reunión del Consejo de Guerra cuando Andrei llegó en compañía de Boris al palacio en busca del príncipe Dolgorukov. Todos los rostros del cuartel general se encontraban bajo el encanto de la revista de Olmutz, y en esa tarde el encanto aún se había reforzado más por el Consejo de Guerra. Las voces tardías de los que aconsejaban esperar aún algo más sin ser apoyadas habían sido sofocadas tan unánimemente y los argumentos de los que las refutaban evidenciaban tan indiscutiblemente las ventajas de una ofensiva que lo que se trató en el Consejo, la futura batalla y la indudable victoria, no parecían futuro sino ya pasado. Todas las ventajas estaban de nuestra parte. Las enormes fuerzas, sin duda superiores a las de Napoleón, estaban concentradas en un único sitio. Napoleón, que estaba visiblemente debilitado, no preparaba el ataque.
Los ejércitos estaban animados por la llegada de los emperadores y deseaban entrar en combate. El general austríaco Weyrother, que servía de guía a los ejércitos, conocía hasta los más insignificantes detalles del punto estratégico en el que iba a tener lugar la batalla. Por una feliz coincidencia, el ejército austríaco había estado el año anterior de maniobras precisamente en esos campos, en los que entonces era inminente el combate con los franceses. El terreno se conocía y estaba registrado en los mapas hasta los más mínimos detalles. Dolgorukov, que era uno de los más ardientes partidarios del ataque, acababa de volver de la revista, cansado, agotado pero animado y orgulloso por el triunfo obtenido en el consejo. Cuando el príncipe Andrei y Boris entraron en sus aposentos, el príncipe Andrei le presentó a su protegido, pero el príncipe Dolgorukov, aunque le estrechó la mano firme y cortésmente, no le dijo nada y no estaba en disposición visiblemente de reprimir el expresar los pensamientos que le ocupaban en aquel momento, y le dijo en francés al príncipe Andrei: «Bueno, querido, ¿qué batalla hemos mantenido? Quiera Dios que la batalla que tendrá lugar a consecuencia de esta sea igual de victoriosa. Bueno, querido mío», dijo él entrecortada y animadamente, «debo reconocer mi culpa ante los austriacos y especialmente ante Weyrother. Qué exactitud, qué detallismo, qué conocimiento del terreno y previsión de todas las condiciones que se pueden presentar. No, querido, no se puede ni aun a propósito pensar en algo más favorable que estas condiciones en las que nos encontramos. Una mezcla de precisión austríaca y valor ruso. ¿Qué más se puede pedir?» «Entonces, ¿el ataque está definitivamente decidido?», dijo Bolkonsky. «Y sabe, querido, me parece que definitivamente Bonaparte ha perdido el juicio. Sepa que hoy se ha recibido una carta suya para el emperador». «Vaya, ¿y qué dice?», preguntó Bolkonsky. «¿Qué puede decir? Nada más que bla bla bla, solo para ganar tiempo. Le digo que está en nuestras manos, eso está claro, pero lo más divertido de todo», dijo de pronto riéndose bonachonamente, «es que nadie sabía a quién dirigir la respuesta. Si no es al cónsul, se entiende que mucho menos al emperador. A mí me pareció que lo mejor era el general Bonaparte». «Bueno, ¿y qué decidieron al final?», dijo sonriendo Bolkonsky. «Usted conoce a Bilibin. Es una persona muy inteligente y proponía dirigirla a el usurpador y enemigo de la raza humana». Dolgorukov se echó a reír alegremente. «Pero este Bilibin es realmente inteligente y ha encontrado una forma de dirigir la carta». «¿Cuál?», preguntó Bolkonsky. «Al jefe del gobierno francés», dijo serio y con visible placer el príncipe Dolgorukov. «Eso no le va a gustar», dijo Dolgorukov. «Mi hermano le conoce, ha comido con él en París y dice que no se puede imaginar persona más astuta en los pormenores diplomáticos». «Sí, el conde Markov era el único que sabía tratar con él. Usted ya conoce la historia del pañuelo, es encantadora». Y el locuaz Dolgorukov, dirigiéndose tanto a Boris como al príncipe Andrei, contó con detalles cómo Bonaparte, deseando probar a Markov, nuestro embajador, dejó voluntariamente caer delante de él el pañuelo y se detuvo mirándole, esperando, seguramente que Markov le hiciera el servicio de recogérselo. Pero Markov había tirado el suyo cerca del primero y lo recogió, dejando el pañuelo de Bonaparte. «Sí, es excelente», dijo Bolkonsky también sonriendo. «Pero escuche, príncipe, he venido para pedirle un favor para este joven, ¿sabe?». Pero el príncipe Andrei no tuvo tiempo de terminar, pues en la habitación entró un ayudante de campo para avisar al príncipe Dolgorukov de que fuera a ver al emperador. «Ah, qué lástima», dijo Dolgorukov levantándose apresuradamente y estrechándole la mano al príncipe Andrei y a Boris. «Sabe que estaré muy contento de poder hacer todo cuanto esté a mi alcance, por usted y por este amable joven», dijo y estrechó una vez más la mano de Boris con una expresión bondadosa, sincera y animada. Los pensamientos de Boris se agitaron involuntariamente pensando en lo cerca que se encontraba en ese momento del poder supremo. Ahí se encontraba en contacto con los resortes que guiaban todos los enormes movimientos de la masa de la que él en su regimiento se sentía una parte diminuta, dócil e insignificante. Salieron al pasillo tras el príncipe Dolgorukov y se encontraron con un personaje que salía de la misma puerta de la habitación del zar por la que entró Dolgorukov, un joven con ropa de civil, con un rostro admirablemente hermoso y arrogante, y la mandíbula mostrada hacia adelante en línea recta que, lejos de afearle, le otorgaba una especial expresión de vivacidad y destreza. Este joven de baja estatura saludó a Dolgorukov como a un igual.
y con una mirada fija y fría comenzó a mirar al príncipe Andrei yendo en línea recta hacia él y evidentemente esperando que el príncipe Andrei le hiciera una reverencia o le cediera el paso. El príncipe Andrei no hizo ni lo uno ni lo otro. El rostro del joven expresó una cólera demoledora y desviándose siguió andando pasillo adelante. ¿Quién es?, preguntó Boris. Es una de las personas más relevantes, pero también de las más desagradables para mí. Un polaco, el príncipe... Buah, vaya nombre. El príncipe Czartoryski. Estas son las personas, dijo Volkonsky cuando salían del palacio, con un suspiro que no pudo contener. Estas son las personas que deciden el destino de la nación. Boris le miraba con perplejidad, dudando si esto había sido dicho desdeñosa, respetuosa o envidiosamente. Pero en el rostro bilioso y moreno del joven que iba delante de él no podía adivinarse nada. Lo había dicho tan claramente porque era verdad. Al día siguiente el ejército se puso en marcha y Boris no tuvo ocasión, hasta la batalla de Austerlitz, de visitar ni a Volkonsky ni a Dolgorukov y se quedó en el frente. Y aquí acaba el capítulo 7. Vamos a seguir con... Vamos a seguir con el capítulo 8. El 15 de noviembre partió de Olmutz la unión de los dos ejércitos, en 5 columnas cada una bajo las órdenes de un general, de los que ni uno solo tenía un nombre ruso. Vamos, que los rusos no mandaban una mierda en ese ejército. Sus nombres eran los siguientes. Primera columna, Bim Fen. Segunda columna, el conde Langeron. Tercera columna, Sebizevsky. Cuarta columna, el príncipe Liechtenstein. Y quinta columna, el príncipe Grenglow. El tiempo era frío y luminoso y la gente marchaba alegremente, a pesar de que nadie, excepto los altos mandos, sabía a dónde se dirigía el ejército y por qué razón. Todos estaban contentos de entrar en acción después de la inactividad en el campamento de Olmutz. Las columnas se movían con la música según las órdenes, con las banderas desplegadas. Todo el camino debía transcurrir armoniosamente como en la revista y marcando el paso. A las 9 de la mañana, el zar, con su séquito, adelantó a la guardia y se puso al lado de la columna de Sebizevsky. Los soldados gritaron alegremente hurra, y durante 10 verstas que hicieron los 80.000 soldados movilizados, se abrieron paso mezclándose artificialmente con las siguientes unidades: el sonido de la marcha del ejército y las canciones de los soldados. Los ayudantes de campo y los guías de las columnas que iban y venían por los regimientos tenían una expresión en el rostro de alegre autocomplacencia. El general Weyrother, dirigiendo excepcionalmente el movimiento del ejército durante la tarde, dejaba pasar por su lado el ejército, quedándose en un lado del camino con algunos oficiales de la escolta y con el príncipe Dolgorukov, que iba a su lado y tenía el aspecto satisfecho de una persona que desempeña una maniobra con agradecimiento. Preguntaba a los guías de división qué pasaban, dónde estaba determinado que pasaran la noche, y los testimonios de los guías de división concordaban con los pronósticos que le hacía a Dolgorukov, que estaba a su lado. Fíjese, príncipe, decía él, los de Novgorod forman en Rausnitz, como yo decía, tras ellos van los mosqueteros, que forman en Clausewitz. Comprobaba su libreta de anotaciones. Después los de Pavlograd. Después la guardia que va por el camino principal. Estupendo, maravilloso. No veo, dijo él, recordando una réplica que le había hecho un anciano general ruso. No veo por qué suponen que los ejércitos rusos no pueden hacer tan bien las maniobras como los austríacos. Vea, príncipe, lo firme y precisamente que se mantiene la disposición. Si la disposición es sólida. El príncipe Dolgorukov escuchaba sin mucha atención al general austríaco. Le ocupaba la duda de si era o no era posible y si lo era. ¿Cómo atacar al regimiento francés contra el que topaba el ejército ruso esa misma tarde frente a la pequeña ciudad de Wischau? Le hizo esta pregunta al general Weyrother. Weyrother dijo: «Esta cuestión solo puede resolverla la voluntad de su majestad. Por lo demás, es muy posible». «No podemos dejar ante nuestras narices a este regimiento francés», dijo Dolgorukov, y con estas palabras fue hacia el cuartel de los emperadores. En el estado mayor de los emperadores ya se encontraba el explorador de la avanzadilla, enviado por el príncipe Bagration, que comunicaba que el regimiento francés no era muy poderoso y carecía de refuerzos. Media hora después de que llegara el príncipe Dolgorukov, se había decidido atacar a los franceses al amanecer del día siguiente y con ello ignorar la llegada del emperador Alejandro al ejército y su primera campaña.
El príncipe Dolgorukov debía tomar parte en esta acción comandando la caballería. El emperador Alejandro se resignó con un suspiro a la propuesta de sus allegados y decidió quedarse en la tercera columna. Y aquí acaba el capítulo 8. Voy a echar un traguico de agua y poco a poco cuéntame qué tal estás. ¿Qué tal te encuentras? En este lunes, no sé en Canadá qué hora es o qué día es. Ya, supongo que también será lunes o no, no lo sé. Qué rica el agua. Vamos con el capítulo 9. Estamos on fire. ¡Pau! Vamos a ver si entran en batalla, en guerrica. ¿Las 4 de la noche o de la mañana? De la tarde me refiero. ¿De la mañana o de la tarde? Porque si son las 4 de la noche, de la madrugada, hostia. Hombre, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Tarde. Ah, vale, tarde. Vale. Vale. Pues mira, me alegro de hacerte un poquito de compañía mientras estás currando. Supongo que estarás teletrabajando, ¿no? Porque si me estás escuchando en el trabajo, ole tus huevos también. El capítulo 9. Al día siguiente al alba, el escuadrón de Denisov, en el que se servía Nikolai Rostov y que estaba en el regimiento del príncipe Bagration, levantó el campamento y avanzando aproximadamente una versta detrás de las columnas se detuvo en un amplio camino. Vale, luego hablamos. Luego acabo de leer y hablamos. Rostov vio que por su lado avanzaban los cosacos. El primer y el segundo escuadrón de húsares, batallones de infantería con artillería y generales a caballo con su comitiva. Todo el miedo que había experimentado como anteriormente antes de entrar en combate, toda la lucha interna, por medio de la cual había superado ese miedo. Todos sus sueños de cómo se iba a distinguir como húsar en esta acción había sido en vano. Su escuadrón se había quedado en la reserva, y Nikolai Rostov pasó ese día aburrido y melancólico. A las 9 de la mañana escuchó tiroteo a lo lejos, gritos de hurra, vio que llevaban heridos hacia la retaguardia, solo unos cuantos, y finalmente vio como en medio de cientos de cosacos conducían a todo un regimiento de la caballería francesa. Era evidente que la acción estaba consumada, y además, felizmente. Los que volvían hablaban de una victoria brillante, de la toma de la ciudad y de la captura de todo un escuadrón. El día era claro, soleado después de la intensa helada nocturna, y la alegre luz del día otoñal concordaba con la noticia de la victoria que no solo transmitían los relatos, sino también las alegres expresiones del rostro de los soldados, los oficiales, los generales y los ayudantes de campo que iban y venían de ahí pasando al lado del escuadrón de Rostov. Eso le oprimía más el corazón a Rostov, por haber sufrido en vano el miedo que antecede a la batalla, pasando ese día de alegría sin hacer nada. Denisov estaba sombrío y silencioso por la misma causa. Veía en la detención de su escuadrón en la reserva la intencionalidad y las intrigas del infame ayudante de campo, y se disponía a enseñarle lo que es bueno. Rostov, ven aquí. Beberemos para calmar la pena, gritó Denisov, sentándose al borde del camino con la cantimplora y algo de comer. Rostov bebió en silencio, intentando no mirar a Denisov, y temiendo que se pusiera a repetir los improperios contra el ayudante de campo que ya estaba harto de oír. Aún llevan a uno más, dijo uno de los oficiales, señalando a un dragón francés hecho prisionero que llevaban a pie entre dos cosacos. Uno de ellos llevaba de las riendas el hermoso caballo francés del prisionero. «Véndeme el caballo», le gritó Denisov al cosaco. «Como quiera, su excelencia». Los oficiales se levantaron y rodearon a los cosacos y al prisionero francés. El dragón francés era un joven alsaciano que hablaba francés con acento alemán. Jadeaba por la impresión, tenía el rostro teñido de rojo y oyendo que se le hablaba en francés, rápidamente se puso a hablar con los oficiales dirigiéndose a uno y a otro. Decía que no le hubieran capturado, que no era culpable de que lo hubieran hecho, sino que la culpa era del cabo que le había enviado a coger unas mantas, pero que él le había dicho que los rusos estaban ahí. Y a cada palabra añadía, pero no le hagan nada malo a mi caballito, y acariciaba a su caballo. Era evidente que no entendía bien dónde estaba. Tan pronto se excusaba por haber sido capturado como, imaginándose a su superior frente a él, narraba su eficacia y solicitud en el cumplimiento del deber. Llevaba fresca consigo a la retaguardia del ejército ruso toda la atmósfera del ejército francés, que resultaba tan extraña para nosotros. Los cosacos vendían el caballo por 2
chervonets, y Rostov, el más rico de los oficiales, lo compró. Que es una moneda histórica, el chervonets, que es un rublo de oro, por aquí abajo. Pero no le haga nada malo a mi caballito, dijo bondadosamente el alsaciano a Rostov, cuando el caballo pasó al usar. Rostov, sonriendo, tranquilizó al dragón y le dio algo de dinero. ¡Ale, ale! Le dijo el cosaco poniéndose en marcha, y en ese preciso momento alguien gritó: ¡El zar! Todos corrieron, se apresuraron, escucharon con estremecimiento la repetición de una misma palabra: el zar, y Rostov vio que se acercaban por el camino unos cuantos jinetes llevando gorros con penachos blancos. En un minuto todos se encontraban en sus puestos y aguardaban. Nikolai Rostov no recordaba y no se dio cuenta de cómo corrió y se sentó sobre el caballo. En un instante toda su pena y su infelicidad por no haber entrado en combate, su habitual estado de aburrimiento por encontrarse entre los mismos rostros ya vistos, en un momento todos los pensamientos sobre sí mismo se desvanecieron y fue absorbido por una sensación de felicidad ante la proximidad del emperador. Vamos, que se puso bastante cachondo con el emperador. Sentía que simplemente con esa proximidad se compensaba la pérdida de ese día. Se encontraba feliz, como un amante que aguarda el esperado encuentro. No se atrevía a mirar hacia el frente y sin hacerlo sentía la embriagadora sensación de que él estaba próximo. Y no la sentía por oír el ruido de los cascos de los caballos que se acercaban cabalgando, sino porque según se acercaba todo alrededor de él, se iluminaba y se hacía más alegre y más expresivo. Este sol se acercaba más y más para Rostov, derramando alrededor de él haces de luz majestuosa y dulce, y cuando ya se sentía atrapado por esos haces, escuchó su voz, esa voz tan cariñosa, tranquila, majestuosa y a la vez tan sencilla. Como Rostov pensaba que debía suceder, se hizo un silencio de muerte, y en ese silencio se oyó el sonido de su voz. ¿Los húsares de Pavlograd?, dijo interrogativamente. La reserva, señor, respondió cualquier otra voz, vasta y terrenal, tan humana frente a esa otra voz divina que había dicho «¿Les húsars de Pavlograd?» En francés, claro está. El zar se puso a la altura de Rostov y se detuvo. Su rostro era aún más hermoso que hacía 3 días en la revista. Resplandecía con tal alegría y juventud, con tal inocente juventud que recordaba a un muchachito de 14 años, y a la vez era por completo el rostro del gran emperador. Por casualidad, al mirar al escuadrón, los ojos del zar se encontraron con los de Rostov y se detuvieron en ellos no más de 2 segundos. No es posible saber si el zar entendió todo lo que sucedía en el alma de Rostov. A Rostov le pareció que lo entendía, pero miró por un momento con sus ojos azul celeste el rostro de Rostov, suave y dulcemente y derramando por ellos una brillante luz. Después de pronto levantó las cejas y con un brusco movimiento espoleó al caballo con el pie izquierdo y siguió adelante al galope. Rostov apenas si pudo recobrar el aliento de la alegría. Madre mía, vaya crash tiene Rostov con el zar, ¿eh? Habiendo escuchado el tiroteo de la vanguardia, el joven emperador no podía resistir el deseo de asistir a la batalla, y a pesar de todas las recomendaciones de los cortesanos, al mediodía partió de la tercera columna y fue al galope hasta la vanguardia. Aún sin haber alcanzado a los húsares, se encontró con unos cuantos ayudantes de campo que le informaron del feliz desenlace de la acción. La batalla se presentaba como una brillante victoria sobre los franceses y por eso el zar y toda la guardia, especialmente cuando aún no se había dispersado el humo de la pólvora en el campo de batalla, creían que los franceses habían sido vencidos y expulsados en contra de su voluntad. Unos cuantos minutos después de que pasara el zar, la división de los húsares de Pavlograd fue hecha avanzar. En el propio Wischau, Rostov vio una vez más al zar en la plaza de la ciudad, en la que había habido un tiroteo bastante intenso y en la que yacían unos cuantos cuerpos, entre muertos y heridos, que no había habido tiempo de retirar. Rodeado de su séquito de civiles y militares de los que llamaba la atención la elegante figura de Adam Sarkozy, el zar, sobre una yegua inglesa, echado hacia un lado, miraba con gesto grácil, sujetando delante de los ojos los dorados impertinentes a un soldado tirado boca abajo, sin chaco y con la cabeza ensangrentada. El soldado herido era tan vasto, vil y sucio que a Rostov le ofendía su cercanía al zar. Rostov vio cómo se estremecían, cómo a causa del frío los encorvados hombros del zar y cómo su pie izquierdo comenzaba a golpear febrilmente con la espuela el costado del caballo, que miraba indiferente y no se movía del sitio.
Unos ayudantes que se bajaron del caballo cogieron al soldado por debajo e intentaron colocarle sobre una camilla. El soldado se puso a gemir. Con cuidado, ¿es que no se puede hacer con más cuidado?, dijo el zar, sufriendo visiblemente más que el soldado moribundo, y siguió adelante. Rostov vio las lágrimas que llenaban los ojos del zar, y escuchó como, al alejarse, le decía a Czartoryski: «Qué cosa tan terrible es la guerra, qué cosa tan terrible». Rostov, olvidándose de todo, espoleó a su caballo y siguió al zar, y volvió en sí solo cuando Denísov le llamó a gritos. Los ejércitos de la vanguardia estaban desplegados delante de Wischau, y a la vista de las filas enemigas, que durante todo el día iban cediendo respetuosamente terreno ante los pequeños tiroteos. A la vanguardia se hizo llegar el agradecimiento del emperador, las promesas de condecoraciones, y se dio a los soldados doble ración de vodka. Las hogueras de campamento crepitaron, y las canciones de los soldados se elevaron aún más alegremente que la noche anterior. Denísov aquella noche celebraba su ascenso a comandante, y Rostov propuso un brindis a la salud del zar, pero no de su majestad el zar, como se dice en las comidas oficiales, sino a la salud del zar, una gran persona bondadosa y encantadora. «Bebamos a su salud por la segura victoria sobre los franceses». «No sé», decía él, «si hemos luchado antes», decía, «si no hemos dado tregua a los franceses como Schgraven. ¿Qué sucederá ahora que es él mismo quien nos comanda? Todos nosotros moriremos por él de buen grado. ¿No es así, señores? Puede ser que no lo expresé bien. He bebido mucho, pero yo así lo siento y vosotros también. A la salud de Alejandro I. ¡Hurra! ¡Hurra!», ulularon las entusiasmadas voces de los oficiales. El anciano Kirsten gritó muy entusiasmado y no menos sincero que el joven enamorado Rostov. Cuando Rostov había hecho su brindis, Kirsten, vestido con camisa y pantalones, con un vaso en la mano, se acercó a la hoguera de los soldados y con una grandiosa pose, levantando las manos con sus largos bigotes grises y con el plateado pelo del pecho que se veía a través de la camisa abierta, se detuvo a la luz de la hoguera. «Muchachos, a la salud de su majestad el zar, por la victoria sobre los enemigos. ¡Hurra!», gritó él con su excepcional voz de barítono de anciano husar. Los husares se agolparon y respondieron al unísono con un fuerte grito. Ya era bien entrada la noche cuando todos se disgregaron. Denísov dio una palmada con su pequeña mano en el hombro de su favorito, Rostov. «En campaña no hay de quién enamorarse, así que él se enamora del zar», dijo él. «Denísov, no bromees con eso», gritó Rostov con enfado. «Es un sentimiento tan elevado y tan hermoso». Te creo, amigo, lo entiendo y lo comparto». «No, no lo entiendes». Y Rostov se levantó y se puso a pasear entre las hogueras, soñando en lo feliz que sería, no ya muriendo para salvarle la vida, él no se atrevía siquiera a pensar en eso, sino simplemente muriendo ante los ojos del emperador. Estaba realmente enamorado del zar, de la gloria de las armas rusas y de la esperanza de una próxima victoria, y no era el único en experimentar ese sentimiento en los días memorables que precedieron a la batalla de Austerlitz. 9 de cada 10 miembros del ejército ruso estaban en ese mismo instante enamorados, aunque menos apasionadamente, de su zar y de la gloria de las armas rusas. Y aquí acaba el capítulo 9 y terminamos con el capítulo 10. Ya acabamos y ya seguiremos en el siguiente directo. Vamos con el capítulo 10. Al día siguiente, el emperador se detuvo en Wischau. El médico de la corte, Villiers, fue llamado varias veces. En el cuartel general y entre los regimientos más cercanos corrió la noticia de que el zar estaba indispuesto. No había comido nada y había dormido mal esa noche. Como decían sus allegados, la causa de esa indisposición se hallaba en la fuerte impresión que había causado en el sensible espíritu del emperador la visión de los heridos y los muertos. Al amanecer del día 17, fue enviado desde la avanzadilla un oficial francés bajo la protección de la bandera del Parlamento, solicitando una entrevista con el emperador ruso. El oficial era Savary. El emperador acababa de despertarse y por lo tanto Savary tuvo que esperar. Al mediodía fue admitido a presentarse ante el emperador, y una hora después partió en compañía del príncipe Dolgorukov a la avanzadilla del ejército francés. Tal como se decía, la intención de la visita de Savary consistía en una proposición de paz y en la propuesta de una entrevista entre el emperador Alejandro y Napoleón.
finalmente había sido rechazado y en lugar del emperador se envió a Dolgorukov, el vencedor de Wischau, junto a Savary para que mantuvieran conversaciones con Napoleón, si estas conversaciones, contra toda espera, contenían un verdadero deseo de paz. Por la tarde volvió Dolgorukov y a los ojos de los que le conocían se había operado en él un significativo cambio. Después de su entrevista con Napoleón se comportaba como un príncipe de nacimiento y no habló con ninguno de los allegados del emperador sobre lo que había sucedido en esa entrevista. Al volver fue directamente a ver al emperador y pasó largo rato con él a solas. A pesar de eso, en el Estado Mayor se difundieron rumores sobre lo dignamente que se había comportado Dolgorukov con Bonaparte y de cómo, para no llamar a Bonaparte excelencia, intencionadamente no le había llamado de ninguna manera, y cómo él, declinando las propuestas de paz que le hacía Bonaparte, terminó de rematarle. Dolgorukov comentó lo siguiente al general austriaco Weyrother en presencia de extraños. «O bien yo no entiendo nada», decía el príncipe Dolgorukov, «o él teme en este momento más que nada la batalla general. En caso contrario, ¿para qué le haría falta esta entrevista?» Mantener conversaciones y, lo que es más importante, retroceder sin la menor demora, cuando retroceder es algo tan contrario a todas las estrategias bélicas. Créame, le llegará la hora y será muy pronto. Bien andaríamos si escucháramos a los llamados ancianos experimentados como el príncipe Schwarzberg, etc. A pesar de mi total respeto a sus méritos, andaríamos bien esperando no se sabe bien el qué y dándole la ocasión de huir de nosotros o de engañarnos de uno u otro modo, ahora que está realmente en nuestras manos. No se puede olvidar a Suvorov y su máxima. No situarse en la situación de ser atacado, sino atacar. Créame que en la guerra la energía de los jóvenes muestra con frecuencia el camino de manera más fiable que toda la experiencia de los ancianos. Los días 17, 18 y 19 el ejército avanzó y la vanguardia enemiga, tras breves tiroteos, se retiró con rapidez. Desde el mediodía del 19 en las altas esferas del ejército comenzó un intenso, ajetreado y animado movimiento que continuó hasta la mañana del día siguiente, el 20 de noviembre, en el que tuvo lugar la tan memorable batalla de Austerlitz. Al principio el movimiento, animadas conversaciones, carreras, el envío de ayudantes de campo, se limitó al cuartel general de los emperadores. Después, hacia la tarde, este movimiento se trasladó al cuartel de Kutuzov y desde ahí se distribuyó por todas las partes y todos los rincones del ejército, y en las tinieblas de la noche de noviembre se elevó de los campamentos el zumbido de las conversaciones. Se escucharon órdenes y en la oscuridad comenzó a agitarse, comunicando y transmitiendo el movimiento, como un gigantesco lienzo de 10 verstas compuesto de 80.000 soldados. Y esas masas del ejército se movían y actuaban durante el memorable día 20 a causa de un impulso dado a las 4 de la tarde de la víspera por el movimiento concentrado del cuartel general de los emperadores. Este movimiento, que había dado el impulso para todo lo subsiguiente, era similar al primer desplazamiento de la rueda central de un gran reloj de torre. Una rueda se movió lentamente, otra la siguió y una tercera y más rápido se pusieron a moverse más y más ruedas, pesos, piñones y ejes, las campanas y las campanillas. El carrillón comenzó a sonar y surgieron las figuritas. Las horas pasan, el reloj da la hora y lenta, regularmente, avanzan las agujas mostrando el resultado del movimiento. Sucede igual que en los relojes, igual que en ese incontenible movimiento fatídico y con la misma independencia de la primera causa del desplazamiento de la rueda central, cuando ya se ha dado el primer impulso. De igual modo, la rueda que se encuentra al lado permanece indiferente, silenciosa e inmóvil hasta el momento en el que se le transmite el movimiento y lo sigue a su vez dócilmente tan pronto como le llega, silbando en los ejes y encajando los dientes. Los bloques suenan rodando con rapidez vertiginosa y a la rueda que está al lado, igualmente tranquila e inmóvil, como si estuviera preparada para pasar 100 años en esa misma inmovilidad, le llega el momento, se acciona una palanca y, obedeciendo al movimiento, rechina, se pone a dar vueltas y se une a la operación. Igual que en los relojes, el resultado del complejo e innumerable movimiento de las piezas es el lento pero uniforme movimiento de las agujas que muestran la hora. Así, el resultado de todos los complejos movimientos humanos de esos 160.000 rusos y franceses,
todos los anhelos, deseos, arrepentimientos, humillaciones, satisfacciones, sufrimientos, temores y pasiones de estas personas fue la pérdida de la batalla de Austerlitz, llamada la batalla de los 3 emperadores, lo que equivale a un lento avance de la aguja de la historia universal en la esfera de la historia de la humanidad. Los emperadores y sus allegados se emocionaban con la esperanza y el temor ante los acontecimientos del día siguiente y temían principalmente que Bonaparte les engañara, que no retrocediera rápidamente a Bohemia y les privara del éxito seguro que todo parecía apuntar. La poca gente que pensaba en la batalla del día siguiente era el propio zar, el príncipe Dolgorukov y Adam Czartoryski. El principal resorte de todo el movimiento era Weyrother. Su ayudante estaba sobrecargado con los detalles de la acción. Había ido a la avanzadilla a observar al enemigo. Dictaba las órdenes en alemán. Había ido a ver a Kutuzov y al emperador, y le mostraba en el plano la disposición y los movimientos propuestos del ejército. Weyrother, como alguien que está demasiado ocupado, olvidaba incluso ser respetuoso ante las personas coronadas. Hablaba rápidamente, de manera poco clara, sin mirar a su interlocutor a la cara, sin responder a las preguntas que se le hacían, estaba cubierto de suciedad y tenía aspecto presuntuoso y a la vez confuso. Se sentía a la cabeza de un movimiento que había comenzado y ya se había convertido en incontenible. Era como un caballo enganchado corriendo cuesta abajo. No sabía si tiraba o era arrastrado, pero avanzaba lo más rápido posible, sin tener tiempo de pensar a dónde conduciría ese movimiento. La mayoría de la gente que se encontraba en el cuartel de los emperadores se ocupaba de otros asuntos completamente diferentes. En un lado se hablaba de que aunque sería deseable nombrar al general N.N. comandante de la caballería, no sería adecuado porque el general austriaco N.N. se podría ofender con ello y le hacía falta comandar dado que estaba bajo la protección del emperador Francisco y por lo tanto se había propuesto dar a N.N. el nombramiento de jefe de la caballería del último flanco izquierdo. En otro lado se comentaba confidencialmente y se bromeaba sobre el rechazo del conde Arakchev al nombramiento de comandante de una de las columnas del ejército. Al menos es un acto sincero, decía alguien en su favor. Ha dicho directamente que sus nervios no lo pueden soportar. Sincero e ingenuo, decía otro. En otro lado, un anciano y ofendido general defendía su derecho a comandar una sección. No deseo nada, pero habiendo servido 20 años, me apena no haber recibido ningún nombramiento y servir a las órdenes de un general más joven que yo. El anciano general, con la voz quebrada por el llanto, aseguraba que sólo deseaba una cosa, tener ocasión de demostrar su dedicación a su majestad el emperador, y realmente al anciano no se le podía ofender, y por eso habiendo hablado con este y aquel, se creó para el anciano un nombramiento totalmente nuevo y completamente innecesario. Entre los generales austriacos las consideraciones y conversaciones trataban de cómo hacer para que los jefes austriacos no estuvieran bajo el comando ruso y para que la gloria de la victoria del día siguiente no pudiera atribuirse a los presuntuosos bárbaros rusos. Intentaban conseguir mandar a los rusos a lugares penosos y poco visibles en los que no se planeaban acciones brillantes y reservar para los austriacos los sitios donde sería decidida la suerte de la batalla. En otra parte se hablaba de que era imprescindible evitar que el emperador llevara a cabo el deseo que había expresado, adecuado a su arriesgado carácter, de participar en persona en la acción y exponerse al peligro. 100 personas del Estado Mayor hacían todo lo posible para al día siguiente encontrarse en el séquito de los emperadores, algunos solo porque ahí donde estuvieran los emperadores el riesgo sería menor, otros considerando que ahí donde estuvieran los emperadores habría mayores recompensas. Ya se hacían previsiones de hacia dónde se dirigiría el ejército tras la victoria. A las 8 de la tarde, el propio anciano Kutuzov fue al cuartel general de los emperadores, y en un conocido círculo repitieron aprobativamente su conversación con el conde Tolstoy, mariscal de la corte. A usted el emperador le escucha, dígale que perderemos la batalla. Decían que Kutuzov lo había dicho como con la intención de asegurarse por anticipado que no le iban a reprochar nada y cargar en caso de fracaso toda la culpa sobre otras espaldas. Pero el fracaso no se podía y no era necesario preverlo, y por eso aprobaban la respuesta del conde Tolstoy. Ah, mi querido general, yo estoy ocupado con el arroz y las pulardas.
ocúpese usted de los asuntos de guerra. Y aquí acaba el capítulo 10. Y si me permitís, leeremos el 11 y acabamos. Así acabamos en 1 hora exacta de grabación, creo yo, de vídeo. Que el 11 no es largo. Vamos allá. A las 10 de la noche Weyrother acudió con sus planos al cuartel de Kutuzov, donde se había convocado no un simple consejo de guerra, sino una reunión donde se iban a dar las órdenes finales para el día siguiente. Se había convocado al cuartel general a todos los jefes de columna y todos habían asistido a excepción del príncipe Bagration, que estaba de mal humor y se había negado a asistir con el pretexto de que su destacamento se encontraba muy alejado. Él rezongaba que los salchicheros estaban todos equivocados y decía que iban a perder la batalla. Kutuzov ocupaba un castillo palaciego no muy grande cerca de Austerlitz. En la gran sala, que se había convertido en el despacho del comandante en jefe, estaban reunidos los miembros del Consejo de Guerra y bebían té. Cuando llegó Rostov, el ordenanza de Bagration con la noticia de que el príncipe no iba a acudir. «Si no va a venir el príncipe Bagration, podemos empezar», dijo Weyrother, levantándose apresuradamente de su sitio y acercándose a la mesa sobre la que estaba extendido un enorme mapa de los alrededores de Brunn y Austerlitz. Kutuzov, con la guerrera desabrochada de la que, como liberándose, emergía del cuello levantando su grueso cuello, estaba sentado en una butaca volteriana colocando simétricamente sus rollizas y ajadas manos en los brazos de la misma y se encontraba prácticamente dormido cuando entró el príncipe Andrei. Abrió con esfuerzo su único ojo y con la boca ensalivada musitó: «Sí, por favor, es ya tarde». Asintió con la cabeza, la dejó caer y cerró de nuevo el ojo. Si en un primer momento los miembros del consejo pensaron que Kutuzov fingía dormir, los ruidos que hacía con la nariz durante la lectura que siguió a esto demostraban que en ese momento para el comandante en jefe la cuestión estribaba en algo mucho más importante que en demostrar su desprecio hacia las disposiciones o hacia cualquier otra cosa. La cuestión para él estribaba en una incontenible necesidad de satisfacer una necesidad humana: el sueño. Estaba verdaderamente dormido. Weyrother, con los movimientos del hombre que está demasiado ocupado para perder ni un minuto, comenzó a leer con tono brusco, alto y monótono la disposición de la futura batalla, que tenía como título que él también leyó: «Disposición de ataque a las posiciones enemigas tras Kobelnitz y Sokolnitz, el 20 de noviembre de 1805». La disposición era muy compleja y difícil. En la singular disposición se leía: «Dado que el enemigo apoya su flanco izquierdo en unas montañas cubiertas de bosques, y el flanco derecho se extiende a lo largo de Kobelnitz y Sokolnitz, cerca de los pantanos que se encuentran ahí, y sin embargo nosotros rebasamos con nuestro flanco izquierdo su derecho, nos resultará más cómodo atacar este último flanco enemigo, especialmente si ocupamos las aldeas de Sokolnitz y Kobelnitz, que nos situará en la posibilidad de atacar el flanco del enemigo y perseguirlo en la llanura entre Slapanitz y el bosque de Turas, y evitar el desfiladero entre Slapanitz y Belowitz, que cubre el frente enemigo. Para este fin resulta imprescindible la primera columna marcha, la segunda columna marcha, la tercera columna marcha, etc». Era abundante en la incontable cantidad de nombres propios los que a veces parando la lectura el general Weyrother concretaba solo cuando consideraba que era necesario mostrar el lugar en el plano que se encontraba ahí. Los generales parecían escuchar de mala gana, pero con avidez la complicada disposición. El alto y rubio general Bushkevden estaba de pie, con la espalda apoyada en la pared, y tenía los ojos inexpresivamente fijos en el resplandor de las velas. Parecía que no escuchaba e incluso no quería que los demás pensaran que estaba escuchando. Justo enfrente de Weyrother, con sus brillantes y grandes ojos fijos en él con pose marcial, apoyando las manos con los codos doblados en las rodillas, se sentaba el rubicundo Milodarovich, con los hombros y los bigotes levantados. Callaba con obstinación, mirando el rostro de Weyrother y apartando solamente la mirada de él cuando el jefe del Estado Mayor austríaco callaba. En estos momentos, Milodarovich miraba significativamente a otros generales. Pero el significado de esas significativas miradas era incomprensible. Si estaba él de acuerdo o no, si se encontraba satisfecho o disgustado con el contenido de la disposición, era algo que no se podía deducir. El que se encontraba más cercano a Weyrother era el conde Langeron, y con una fina sonrisa en su rostro de francés meridional, que no le abandonó durante toda la lectura, miraba sus delicados dedos que daban vueltas a una dorada tabaquera con un retrato.
En medio de una de las pausas más largas, detuvo el movimiento giratorio de la tabaquera, levantó la cabeza y con una desagradable cortesía en las comisuras de los finos labios, interrumpió a Weyrother y quiso objetar algo. Pero el general austríaco, sin interrumpir la lectura, meneó las manos con enojo como diciendo: después me dirá lo que piensa. Ahora limítese a mirar al mapa y a escuchar. Langeron levantó los ojos con una expresión perpleja, intercambió una mirada con Milodarovich, como pidiendo una explicación, pero encontrándose con la significativa mirada de Milodarovich, que nada significaba, bajó los ojos tristemente y de nuevo se puso a dar vueltas a la tabaquera. Una lección de geografía, dijo él para sí, pero lo suficientemente alto para que se le escuchara. Hostia. Zebirevsky, con respetuosa pero digna cortesía, colocaba la mano detrás de la oreja para oír mejor, con aspecto de un hombre que tiene toda la atención absorbida. Dokturov, de baja estatura, estaba sentado enfrente de Weyrother con aspecto atento, concienzudo y humilde, abstrayéndose visiblemente de la incomodidad de la situación, aprendiendo concienzudamente la disposición y los sitios desconocidos para él en el mapa extendido. Le pidió unas cuantas veces a Weyrother que repitiera palabras que no había entendido bien, y Weyrother satisfizo su deseo. Cuando la lectura, que duró más de una hora, se dio por finalizada, Langeron, deteniendo de nuevo la tabaquera y sin mirar a Weyrother, le hizo unas cuantas observaciones, pero era evidente que la intención de estas observaciones era únicamente dar la sensación al general Weyrother, tan seguro de sí mismo como un profesor de escuela, leyéndoles la disposición, que no trataba con tontos sino con personas que podían darle a él clases de asuntos de guerra. Cuando la monótona voz de Weyrother cayó, Kutuzov abrió los ojos, como el molinero que se despierta cuando se detiene el ruido soporífero de la rueda del molino. Escuchó lo que decía Langeron y rápidamente dejó caer de nuevo la cabeza, como si dijera: todavía seguís con esas tonterías. Intentando ofender con el mayor sarcasmo a Weyrother y a su amor propio de autor del plan de guerra, Langeron demostraba que Bonaparte podía pasar fácilmente a atacar en lugar de ser atacado, y a consecuencia de ello toda esa disposición resultaba del todo inútil. Si pudiera atacarnos, lo habría hecho hoy. Entonces usted debe pensar que él no tiene fuerzas, dijo Langeron. Como mucho tiene 40.000 soldados, respondió Weyrother con sonrisa de doctor, al cual una curandera quiere mostrar un remedio. En tal caso, él está buscando su derrota al esperar nuestro ataque, dijo Langeron con tono irónico y una sonrisa, mirando de nuevo en busca de apoyo a Milodarovich, que era el más cercano. Pero en ese momento en lo que menos pensaba Milodarovich era en el tema de discusión de los generales. Por Dios, dijo él, que eso lo veremos mañana, en el campo de batalla. Weyrother se sonrió de nuevo con esa sonrisa que quería decir que le resultaba ridículo y extraño encontrarse con objeciones y tener que demostrar eso de lo que no solo él estaba totalmente seguro, sino de lo que también estaban convencidos sus majestades los emperadores. El enemigo ha apagado los fuegos y se escucha un rumor continuado en su campamento, dijo él. ¿Qué quiere decir esto? O se aleja y eso es lo único que debemos temer, o cambia de posición. Sonrió, pero incluso si ocupara la posición de Turas, solo conseguiría librarnos de muchos problemas, y los planes seguirían como hasta ahora, hasta en sus más mínimos detalles. Kutuzov se despertó, carraspeó roncamente y miró a los generales. Señores, la disposición para mañana, es decir, para hoy, dado que ya es la 1 de la madrugada, no se puede cambiar, dijo él. La han escuchado, y todos nosotros cumpliremos con nuestra obligación. Y antes de la batalla no hay nada más importante, calló, que dormir bien. Hizo intención de levantarse. Los generales hicieron una reverencia y se alejaron. Fin del capítulo 11. Seguiremos con el capítulo 12 de la tercera parte en el próximo directo. A mí me sigue flipando este libro y vemos cómo se van a preparar para la última batalla, la batalla definitiva, la batalla de Austerlitz. A ver lo que pasa, madre mía, a ver lo que pasa. Si habéis estudiado historia, igual lo sabéis ya. Yo no me acuerdo si es la batalla en la que pierde Napoleón o en la que gana Napoleón y jode a los rusos. No me acuerdo. Obviamente Napoleón pierde contra los rusos, ¿vale? Es un spoiler alert de manual. Napoleón pues no ha estudiado la historia y intenta conquistar a los rusos, al igual que Hitler, que tampoco estudió la historia e intentó atacar a los rusos. No ataquéis a los rusos, dejarles en paz, dejarles estar tranquilos, que hagan su vida tranquilamente y ya estaría, porque siempre
los que lo han intentado han salido perdiendo. Pues nos vemos en otros directos. Me despido de la gente de YouTube, les mando besos y abrazos. Y paro la grabación, no sin antes dedicaros este último trago de agua. Así me diseco la boca. No está bien dicho disecar la boca. No lo he dicho bien. No está bien dicho. Os mando un besico. Chao, chao.